¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos en la clase pasada sobre la teoría celular. Hoy vamos a ver algunas características de la célula y la división, qué células encontramos en nuestro mundo, ¿no? Y vamos a platicar precisamente las semejanzas y diferencias entre este tipo de células. Bueno, primero debemos recordar que la célula es la unidad biológica y funcional de todos los seres vivos, ¿no? Cuando decimos unidad biológica nos referimos a lo que hace vivir, a todos los seres que encontramos en nuestro planeta. Si tenemos o no tenemos vida más allá de nuestras fronteras, de nuestro mundo, pues es algo que aún está por descubrirse y recuerden que la ciencia es modificable, recuerden que el conocimiento es inacabable, entonces podría haber seres vivos en otros mundos, pero bueno, hasta ahorita conocemos nada más lo que tenemos aquí en nuestro planeta. Por eso cuando hablamos de seres vivos nos referimos a los seres vivos que hay en nuestro entorno. Y bien, ¿cuál sería la división de las células? Pues bueno, tenemos dos tipos principales de células, ¿sí? Que serían la célula procariota, que es una célula simple, es una célula muy sencilla, muy básica, muy elemental, se puede decir, con características muy similares a una célula eucariota, pero también con diferencias muy marcadas. ¿Cuáles son las características de una célula procariota? Bueno, en algunos libros ustedes van a encontrar célula procariota y en algunos otros libros la van a encontrar como célula procarionte, que básicamente es un sinónimo, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de lo mismo, célula procariota o célula procarionte. Características. Bueno, al igual que las células eucariotas, las células procariotas tienen una membrana que tiene funciones muy específicas, ¿no? La primera de ellas es la protección de la propia célula, del entorno celular, ¿sí? Sería una membrana protectora que a la vez es una membrana plasmática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de alguna manera cubre y protege todo el plasma contenido al interior de nuestra célula, ¿no? Y que además de ello permite la entrada y salida de algunos productos que pueden ser nutrientes o que pueden ser gases, ¿no? En el caso del oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, recuerden que las células, la mayoría de las células que tenemos son aerobias, que quiere decir que necesitan el oxígeno para vivir, ¿no? Tenemos algunos microorganismos que son anaerobios, muy contados o muy específicos, se podría decir, que no necesitan el aire para vivir, pero la mayoría de las células tienen una membrana que permite el paso, que son permeables, permite el paso de sustancias y de gases al interior y al exterior de la propia célula. Entonces, chicos, tenemos como primera característica en una célula procariota la membrana. Después viene la parte líquida que está al interior de nuestra célula, que vendría siendo el citoplasma. El citoplasma, recuerden que cito significa célula, entonces el citoplasma es la parte plasmática de la célula, ¿no? Citoplasma, el plasma que vendría siendo líquido. Aquí lo pueden ver ustedes en color verde, todo este líquido que hay en el interior de la célula, esta parte es el citoplasma, ¿no? Entonces, el citoplasma, ¿qué función tiene? Bueno, ustedes saben que la mayoría de los seres vivos contienen mucha agua, que es lo que hace posible que vivan, ¿no? Entonces, el citoplasma es la parte líquida. Pero además de eso, cumple funciones de contención, de hidratación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es otra de las características. Entonces, membrana plasmática, citoplasma. Ahí en el interior de la célula ustedes pueden ver una parte entre naranja y rosada. Esta parte de aquí corresponde al material genético, ¿no? Es necesario recordar y siempre es necesario establecer que hay una diferencia muy marcada entre una célula procariota y la eucariota y es precisamente la existencia del núcleo en la eucariota. En la procariota no hay un núcleo definido, ¿no? En la procariota no hay una membrana nuclear como tal, es decir, no hay un núcleo, pero podemos encontrar el material genético. Entonces, esas tres características son comunes a todas las células
en el planeta. Todas las células tienen membrana plasmática, citoplasma y material genético. Son tres características comunes a todas las células. Y a partir de ahí pueden variar, ¿no? Las células procariotas más comunes y más numerosas que tenemos en el planeta son las bacterias, ¿no? Y de hecho, pues representan las bacterias un enorme porcentaje del 100% de las células procariotas. Tenemos células procariotas de otro tipo, sí tenemos, pero la mayor cantidad de células procariotas son bacterias. Y una de las características también de este tipo de células es de que son muy pequeñas, la mayoría de ellas son muy pequeñas, que pueden variar su tamaño desde 0.2 hasta 10 micras aproximadamente. El otro día platicábamos en una de las clases anteriores que una micra es la millonésima parte de un metro. Por tanto, eh, este, el tamaño de una bacteria es súper, bueno, es pequeñísima, ¿no? Es pequeñísima esta bacteria. Por eso platicábamos también que nuestro cuerpo es una, digamos, es un reservorio en donde nosotros encontramos muchísimas bacterias, millones, billones de bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a su enorme, o, digo, a lo microscópico de su tamaño, pues pueden alojarse en grandes colonias en nuestro cuerpo. Muchas de las bacterias que hay en nuestro cuerpo son benéficas para nuestra salud, ¿no? Todas las bacterias que tenemos en el tracto digestivo nos ayudan a digerir los alimentos, ¿sí? Y muchas bacterias también pueden ser nocivas para nuestra salud. Hay bacterias que nos enferman y tenemos que atacarlas a través de medicamentos llamados antibióticos. Entonces, esa sería la primera de las características de una célula procariota. El tamaño es muy pequeña, ¿no? Y entonces, podemos encontrar también organelos muy contados. Una de las diferencias entre una célula sencilla, como es la procariota, y una eucariota, que es una célula compleja, es la cantidad de organelos u organoides que tiene en su interior. Recuerden que los organelos son componentes de una célula que desempeñan una función muy específica para que una célula viva, para que pueda llevar a cabo sus funciones, ¿no? Y el organelo que nosotros podemos encontrar en una célula procariota es precisamente el ribosoma. ¿Por qué? Porque las proteínas, como ya lo platicamos también en una clase anterior, las proteínas son la unidad estructural de los seres vivos. Y al igual que en los organismos multicelulares o pluricelulares, también los organismos unicelulares como las bacterias contienen proteínas. Y son las proteínas las que forman a esas bacterias. Al igual que los seres vivos macroscópicos, los microscópicos están formados por proteínas. Y es precisamente el ribosoma el que se encarga de sintetizar las proteínas. Cuando una célula, una bacteria, ingiere nutrientes o introduce gases a su interior, se producen reacciones químicas para que los ribosomas puedan producir las proteínas que los mantienen con vida y que les dan estructura. Entonces, los ribosomas sería una característica que podemos nosotros mencionar como común entre una célula procariota y una célula eucariota. ¿Estamos? Bueno. Pero bueno, lo que sí es cierto es de que a pesar de que no hay un núcleo definido, el material genético existe. ¿Por qué? Porque es el material genético el responsable de dar las características de los seres vivos, ¿no? Cuando una célula se divide, tiene que dividir también, aunque sea procariota, tiene que dividir su material genético para que los descendientes o las células hijas tengan las mismas características en este caso, las células madre, ¿no? Al igual que nuestro cuerpo, una célula muscular cuando se divide por un proceso llamado mitosis, pues las características de la célula que se obtiene de una división celular, pues es idéntica a la célula predecesora. Recuerden que uno de los postulados de la teoría celular es de que todas las células descienden de una célula anterior, de una célula que bueno, ya nos metimos en la, ¿cómo se llama?, controversia
de si ese postulado es cierto o no es cierto, porque tuvo que haber una primera célula en algún momento, hace millones de años o miles, no sé, en algún momento tuvo que haber una primera célula que no venía de una célula anterior. En algún momento se tuvo que producir una célula que no venían de una anterior, ¿no? En el principio. Pero bueno, es un postulado válido desde el punto de vista que cuando hay una división celular, cuando hay una reproducción, pues las células provienen de una célula anterior, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos definir esas características. ¿Qué otras características podemos encontrar en una célula procariota? Bueno, aquí pueden ver ustedes unos pequeños ramificaciones, se puede decir, o unos pequeños extensiones que hay alrededor de la célula, que se llaman pilos, que son como una especie de cilios que sirven para diferentes cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Los pilos vienen siendo una especie de vellos, de vellitos, que cumplen diferentes funciones, ¿no? De fijación con otras bacterias, para unión. En algún momento dado, algunas células tienen movimiento de estos y les permite la locomoción, el movimiento, ¿no? Aunque tenemos también otra característica en una célula, que aquí la podemos ver, que vendría siendo este flagelo, ¿no? Es un flagelo, es una colita que permite también el movimiento en medios líquidos. Cuando las bacterias están en un medio líquido, permite que ésta actúe como una especie ¿qué se puede decir? De aleta, una especie bueno, no sé, que permite que la célula se mueva a través de un medio líquido, ¿no? Esto no sería muy efectivo en un medio sólido, pero en un medio líquido pues permite que la bacteria se pueda mover, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nosotros todas las características de una célula procariota. Muy sencilla, aquí nos mencionan también la cápsula y la pared celular, ¿no? Tenemos la membrana en verde, tenemos una pared celular y tenemos una cápsula. Son características muy sencillas, muy simples, pero que hacen que las bacterias sobrevivan. Ustedes saben que uno de los medios para que las especies sobrevivan es la reproducción, y entonces las bacterias tienen una capacidad de reproducción enorme, ¿no? Uno de los ejercicios en laboratorio que solemos hacer es precisamente el cultivo de bacterias en algunas preparaciones en el laboratorio. No lo podemos hacer porque no tenemos una clase presencial, pero bueno, ojalá que podamos regresar a tiempo para poder hacer algunas de las prácticas que ya les he venido mencionando, y una de ellas precisamente ver cómo la reproducción, bueno, ustedes lo pueden ver, si ustedes dejan cualquier alimento fuera del refrigerador, a los 2, 3 días ya está lleno de bacterias. Ese moho o esa cosa verde que se forma en los alimentos vienen siendo colonias de bacterias que se reproducen de una manera impresionante, ¿no? Impresionante, mucho mayor que la velocidad de reproducción de cualquier planta o de cualquier mamífero. Las bacterias se reproducen de una manera asombrosa, muy, muy rápida. Divisiones celulares, divisiones celulares, divisiones celulares que hacen que esto crezca de manera exponencial. Bueno, esa sería la procariota. ¿Estamos? Vamos a ver ahora las características de una célula. Me voy a brincar un poquito hasta la ilustración de la célula. Aquí hay una ilustración muy, muy básica de lo que es una célula eucariota, que como les decía yo, eucarionte es básicamente lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo. Voy a quitar la camarita, ¿vale? Ok. Bueno, ¿qué características tiene una célula eucariota o eucarionte? Muy similares a las de la célula procariota, ¿no? Membrana. Membrana, podemos ver nosotros la membrana plasmática, que ya, como ya lo dije, permite proteger y también permite el paso de algunas sustancias al interior de la célula, ¿no? Que pueden ser nutrientes o que pueden ser gases. Hay un intercambio de nutrientes y hay un intercambio de gases. Una vez que dentro de la célula se llevan a cabo las funciones, los desechos tienen que salir de la célula
para llevarlos al sistema circulatorio y que sean eliminados por medio de la orina o que sean eliminados por otro tipo de excreción, ¿no? Muy bien, entonces tenemos membrana plasmática. Aquí sí, jóvenes, aquí sí tenemos un núcleo muy definido, lo podemos ver aquí al centro, ¿sí? Un núcleo muy definido que tiene una membrana nuclear, al igual que la célula tiene una membrana plasmática, el núcleo tiene una membrana nuclear que protege el contenido genético dentro de ese núcleo, ¿no? Al igual, esa es una característica similar, al igual que la célula procariota tiene material genético, la célula eucariota tiene material genético, pero con la diferencia de que no está en el citoplasma, sino que está contenido en el núcleo. Y hay una membrana nuclear que protege ese núcleo para que nuestro ADN esté perfectamente protegido de cualquier agente externo o de cualquier problema, ¿no? Bueno, también tenemos un citoplasma. El citoplasma, ya les había comentado, es el plasma de la célula, pero se llama citoplasma. Cito significa célula y plasma es algo líquido, ¿no? Entonces, ahí tenemos el citoplasma, que es el contenido acuoso que tiene agua, ¿no? Recuerden, la mayor parte de agua que tiene nuestro cuerpo está contenido en el citoplasma de nuestras células. Es ahí donde están las 3/4 partes de agua que contiene nuestro cuerpo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia principal que tiene una célula eucariota de una procariota? La cantidad de organelos. La cantidad de organelos que tiene una célula eucariota es muy grande, es mucho más compleja, sus funciones son mucho más complejas, a diferencia de las procariotas, que son funciones muy básicas, que sin embargo les permiten vivir, ¿no? Ya dijimos que las bacterias tienen una capacidad de reproducción enorme. Pues bueno, la célula eucariota que nosotros encontramos tiene organelos muy definidos y con funciones muy específicas. El otro día estuvimos hablando algo de ello, ¿no? Entonces, la membrana plasmática protege y permite el paso de nutrientes y de gases, ¿no? Aquí podemos ver también nosotros el núcleo que contiene la información genética. Dentro del núcleo podemos ver esos puntitos pequeños que se llaman nucleolos. Es ahí en los nucleolos donde se lleva a cabo la producción o la síntesis de los ribosomas. Ahí se producen los ribosomas y salen del núcleo hacia el citoplasma. Y recuerden que los ribosomas, aunque no están aquí en esta ilustración, los ribosomas son los organelos más numerosos que tiene una célula eucariota y procariota también. ¿Por qué? Porque los ribosomas son los responsables de la síntesis de proteínas y nosotros estamos formados por proteínas. Entonces, por eso el trabajo de los ribosomas es tan importante, ¿no? Bueno, aquí podemos ver nosotros también el RER, que es el retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico rugoso. Y en esta parte podemos ver el retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso. ¿Por qué uno es liso y uno es rugoso? Bueno, pues porque el retículo endoplásmico liso no tiene características lisas, perdón por la explicación tan sencilla, pero es liso, ¿no? Y el rugoso contiene muchos ribosomas pegados a su membrana, ¿no? Se puede decir, y por eso es rugoso, porque tiene una consistencia rugosa. Es así, vaya, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia entre el retículo endoplásmico liso y el rugoso. Y ahí podemos ver nuestros centriolos que tienen una función muy importante en la división celular. Es ahí con los centriolos donde inicia la división celular, la mitosis. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las fases, cuando veamos la reproducción celular, cuando veamos la división celular, ¿no? Ahí están los lisosomas, que ya habíamos hablado antes de que los lisosomas tenían la función de eliminar el material que ya no es necesario dentro de nuestra célula. Lo hace de dos maneras: expulsa los materiales hacia el exterior de la célula o puede hacer una especie de macrófago, ¿no? De destruir lo que atrapa, ¿no? Ya una vez que una sustancia no sirve, la atrapa y la puede digerir, la puede destruir o la puede expulsar fuera de nuestra célula. El aparato de Golgi, bueno, no sé si ya lo mencioné, ahí lo tenemos, que también participa en la síntesis de proteínas, que es un apoyo para los ribosomas. Vamos a ver las funciones en específico más adelante. Y tenemos las mitocondrias, que como ya les dije, son la Comisión Federal de Electricidad de las células, son las que producen, es ahí donde se lleva a cabo la producción de la energía eléctrica que mueve nuestro cuerpo, de nuestra electricidad, ¿no? Ahí en las mitocondrias es donde se lleva a cabo este proceso tan importante
a partir de una sustancia que se llama ATP, ¿no? Adenosín trifosfato. Es ahí donde se producen los estímulos eléctricos para nuestro cuerpo. Todo esto que les platico, jóvenes, lo vamos a ver en detalle, un poquito más adelante. Ahorita no es la idea. Ahorita es nada más ver las características de una célula procariota y una célula eucariota, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es. Me voy a ir aquí. Esto es importante. Su resumen de esta clase número 16 debe de contener información de la célula procariota y eucariota. Jóvenes, les recuerdo y les vuelvo a decir, sus resúmenes deben ser mínimo de una página, de una hoja completa. Me han estado haciendo, en algunos casos llegué a ver resúmenes hasta de 5 renglones, 10 renglones. Es imposible que toda esta información que yo les estoy dando, que les estoy compartiendo, vaya a caber en 10 renglones o en 5. Un resumen no quiere decir que ya por ser resumen vayan a omitir algunas cosas. Es decir, ustedes pueden tomar las cosas más importantes de una frase, pero no pueden recortar los contenidos, ¿no? Características de una célula que deben de tenerlas todas, a lo mejor resumido en la definición de cada parte, pero debe de contener todas las partes. No me pueden decir que una célula eucariota tiene núcleo y tiene ADN y punto, ¿no? No, deben de mencionar todas las partes que tiene una célula. Entonces, su resumen debe ser un poquito más o mucho más completo de los que me estuvieron presentando, ¿no? No es en todos los casos. A veces los profesores solemos generalizar y no debe de ser así. Hay alumnos que presentaron trabajos muy completos, trabajos muy importantes, pues mis respetos y mi reconocimiento para ellos, pero la mayoría de ustedes estuvo presentando trabajos muy básicos, ¿no? Bueno, entonces las células que son procariotas, ahí están las raíces griegas, los vocablos griegos, ¿sí? Protos, antes y cario, núcleo. Esto quiere decir que son células que no tienen núcleo. Básicamente es la principal característica de una célula procariota, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí vienen algunas de las características que ya les he estado mencionando, pues que son células muy pequeñas, que tienen un diámetro aproximado de 0.2 a 10 micras, que tienen una cadencia de membrana nuclear, no tienen un núcleo definido, tienen ADN, tienen una información genética, pero está disperso en el citoplasma todo este ADN. También ahí viene que tienen una pared celular, ¿sí? La membrana plasmática es una capa muy flexible, etcétera, etcétera. Y que aquí también nos habla de la cápsula, ¿sí? Y bueno, esta característica permite a las bacterias patógenas. ¿Qué es un patógeno? ¿Sí? Bueno, ahí lo dice, son las que causan enfermedades, ¿no? Patos es un vocablo que significa enfermedad, ¿no? Y genos es algo que genera una enfermedad. Por eso, cualquier organismo que cause daño en nuestro cuerpo es un organismo patógeno, ¿sí? Y lo vamos a encontrar ese término a lo largo de nuestra clase. Entonces, los organismos patógenos, aquellos que causan enfermedades. Por eso nos dice aquí que gracias a algunos mecanismos, ¿sí? En las bacterias o las células procariotas se pueden adherir a otros organismos, ¿no? Entonces, aquí nos habla de los pilus. ¿Qué significa? Vaya, un pilus, nosotros cuando hablamos de un pilus, que no tiene nada que ver conmigo, hablamos bueno, pensamos en una especie de pelo, ¿no? De pelo. Entonces aquí lo que les comentaba antes, ¿no? Esto les sirve para unirse a otras células, ¿sí? Les ayuda también a su reproducción porque pueden transmitir a través digamos, de esta estructura, pueden transmitir información genética o material genético, ¿no? Y bueno, finalmente, los flagelos, que como ya les dije, perdón, en un medio líquido permite que la célula se mueva, que la bacteria se mueva, ¿no? Les ayuda a su locomoción. Bueno, aquí nos habla, fíjense, interesante, que puede ser un flagelo o que pueden ser varios. Bueno, ¿y qué características tiene la célula eucarionte? Bueno, pues lo que ya les había mencionado, ¿no? Que tienen un núcleo verdadero, es decir, que tiene una membrana nuclear, ¿sí? Y que ahí adentro es donde se encuentra el material genético que contiene nucleolos, ¿sí? Y bueno,
tienen, bueno, la membrana, lo que les comentaba, tienen poros, es permeable, es decir, permite la entrada y salida de sustancias. Aquí mencioné el agua, los iones, moléculas pequeñas, ¿sí? Que son nutrientes, finalmente son nutrientes para nuestra célula. ¿Vamos? Bueno, la membrana aquí nos dice cómo se continúa con el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Bueno, ¿qué otra diferencia tenemos de la célula procariota a la eucariota? Bueno, pues ya les comentaba el tamaño, ¿sí? Aquí si una célula procariota va de 0.2 a 10 micras, una célula eucariota puede variar desde 10 a 100 micras, que bueno, sigue siendo infinitamente pequeña una célula, ¿no? Viene siendo muy pequeña, pero en comparación con las células procariotas, pues son mucho más grandes, ¿no? Y lo que les comentaba antes, la división celular es por mitosis. Y es una división celular en la que las características de la célula madre se heredan o se pasan de manera completamente igual a las células hijas, ¿no? Pero fíjense, hay una característica muy especial en las células reproductoras, y aquí lo menciona, que es la meiosis, ¿no? La división celular de las células reproductoras es por meiosis. Y esto tiene que ver con el conteo de cromosomas que tiene una célula. Eh, todos los seres, bueno, todos los seres humanos tienen con algunas excepciones, algunos síndromes, todas las células de los seres humanos tienen 46 cromosomas, ¿no? Entonces, todos los seres vivos, bueno, perdón, todos los seres humanos deben tener 46 cromosomas en cada una de sus células. Entonces, las células reproductoras tienen la mitad nada más. Lo que es el espermatozoide y el óvulo tienen la mitad. ¿Por qué? Pues tiene 23 cada uno, ¿verdad? Porque cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, vuelven a formar 46 cromosomas. Este proceso que vamos a ver durante el tema de la reproducción es muy importante y define las características de los seres humanos, ¿no? También de los demás seres vivos, pero las características del ser humano, el tamaño de la nariz, el color del pelo, el color de los ojos, la estatura, la complexión, todas esas características quedan definidas cuando un espermatozoide se une con un óvulo, ¿sí? Y esas características se mezclan, ¿no? Por eso nosotros podemos parecernos a nuestro papá o a nuestra mamá, o incluso nos podemos parecer a ambos en alguna o en alguna otra característica, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las características genéticas se conjugan 23 cromosomas con 23 cromosomas al unirse en una fecundación. Estamos cuando se une el óvulo con el espermatozoide. ¿Vale? Y eso es el proceso de meiosis. Bueno, la división celular de las células reproductoras o germinativas es por meiosis. ¿Por qué? Porque se parte la información genética, 23 cromosomas y 23 cromosomas se separan. Vamos a ver este proceso un poquito más adelante. Bueno. Bueno, aquí lo que les mencionaba también hace rato, la mayoría de las células, eucariotas se caracterizan por la respiración, ¿sí? Necesitan el aire para vivir, ¿no? Y en su mayoría son heterótrofas. Ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, el ser heterótrofo quiere decir que nosotros debemos tomar nutrientes de algún otro lado, no los podemos producir, ¿no? Un organismo autótrofo produce sus propios alimentos, ¿sí? Produce sus propios alimentos a través bueno, en el caso de las plantas, por ejemplo, ¿no? Que ellos producen su alimentación a través de la luz solar, por el proceso de fotosíntesis, y bueno, a través de las raíces pueden tomar nutrientes y pueden tomar líquido de la tierra en la que están sembrados o plantados, ¿no? Las células eucariontes de plantas y protistas fotosintéticos son autótrofas, es lo que les estoy mencionando, pero se caracterizan por tener una respiración, ¿sí? Respiración aerobia. Entonces son organismos, son células aerobias, necesitan el aire para vivir, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que me gustaría que tuvieran en su libreta, ¿sí? Que precisamente engloba todo lo que hemos estado platicando ahorita, ¿no? La célula es la unidad anatómica, fisiológica, biológica que da origen a los seres vivos, que se divide en dos, la procarionte y la eucarionte, o procariota y eucariota, ¿sí? La principal característica de la procariota es que carece de núcleo, ¿sí? Por eso se llama procariota, ¿no?
antes del núcleo, ¿sí? Y la eucariota tiene un núcleo verdadero, tiene una membrana nuclear, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que nos dividen la célula procariota en dos dominios, que son el dominio archaea y el dominio eubacteria, ¿sí? Y acá las eucariotas se encuentran en el dominio eucaria, que se agrupa en otros cuatro reinos, ¿no? El protista, el fungi, el plantae y el animal, que los vamos a ver. Entonces, pues hasta aquí la clase, jóvenes. Eso sería la clase del día de hoy. Sí, principalmente debe quedar establecido cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre lo que es la célula eucariota y la célula procariota. Recuerden que no se me van a confundir, la procariota es la más sencilla, la que tiene un tamaño de 0.2 a 10 micras. La eucariota es la más compleja, ¿no? Y es de la que estamos formados nosotros, los seres humanos, ¿no? Células eucariotas, que son células muy complejas, con muchos organelos, con muchas funciones, que tienen un funcionamiento excepcional. Todos los seres vivos tienen un funcionamiento excepcional, son máquinas perfectas, creadas por la naturaleza o por Dios, según sus creencias, pero que lo que no podemos negar es que son máquinas perfectamente adecuadas para vivir, ¿no? Cada una de las células de nuestro cuerpo tienen una función tremendamente compleja, tremendamente compleja. Yo creo que nunca vamos a acabar de entender cómo se llevan a cabo todos los procesos que hay dentro de una célula, eh, porque necesitaríamos meternos a una célula para ver cuáles son sus funciones, ¿no? Para ver cómo funciona realmente, lo cual es totalmente imposible hasta el momento, ¿verdad? Tal vez en un futuro podamos hacerlo, pero hasta el momento no hemos podido penetrar tanto a una bacteria como para conocer a detalle cómo funciona, ¿no? No podemos ver cómo se lleva, perdón, cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, cómo se elimina lo que el cuerpo no necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Nos damos una idea de cómo funciona, pero realmente es tan complejo que no hemos podido entenderlo totalmente, ¿no? El funcionamiento del cerebro es imposible conocerlo totalmente, ¿vale? Entonces, pues ahí les dejo. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Descansen y ya saben, ayúdenle a sus papás.